Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludo a ustedes el presbítero Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir que por favor abran la palabra del Señor en Éxodo 12, del versículo 1 al 13. En este mes de septiembre, nuestro país celebra su efemérides de la independencia de México. Y recordamos a aquellos próceres que nos dieron patria y que prefirieron morir a ser esclavos, pues lucharon hasta llenar los campos de sangre de nuestro país. Encontramos en estos hombres un verdadero patriotismo. Derramaron su sangre en los campos de nuestro territorio. Y encontramos también que el verdadero patriotismo, porque preguntamos, ¿qué es el patriotismo? Una cosa es ser patriota y otra cosa es ser patriotero. Y vemos que el verdadero patriotismo es un sentimiento ardoroso hacia la patria, que físicamente llena con un deseo ferviente de lucha, llega hasta el sacrificio por extirpar el mal que padece. Decía el salmista: si me olvidara de ti, oh Jerusalén, o mi diestra se olvidará, mi lengua se pegue a mi paladar, si se me olvidara y no me acordara más, y no ensalzare a Jerusalén como presente asunto de mi alegría. Este verdadero patriotismo manifestó el pueblo de Israel cuando salió de la cautividad egipcia. Vemos que precisamente al ser liberados, ellos llegaron hasta los bordes del Mar Rojo, lo atravesaron, y en ese momento ellos empezaron a ser verdaderamente patriotas. Y fue el momento porque el pueblo de Israel clamaba por su libertad. Dios les mandó un libertador, o sea, Moisés. A Moisés le habló Dios y le dijo: harás un sacrificio, matarás un cordero y le llamarás Pascua. Esto era para recordar, para que los judíos nunca olvidaran que fueron esclavos en Egipto y que Dios los libertó. Fue precisamente este sacrificio de un cordero cuya sangre esparcieron de arriba al lado de la puerta de la casa de los israelitas como señal de sangre. En este pasaje de Éxodo encontramos los verdaderos patriotas. Aman a su país natal como a su patria celestial. Y hay tres significados de sangre. Vamos a ver cuáles son estos. Y veamos el primero. El primer significado es una señal de protección. En Éxodo 12, versículos 7 y 8, encontramos estas palabras. Dice así: tomarás de la sangre y la pondrás en dos postes, en el dintel de las casas, en lo que has de comer, y aquella noche comerás la carne asada de fuego, panes sin levadura, como hierbas amargas lo comerán. ¿Y por qué es esto? Es por medio de un símbolo de un cordero pascual. Sacrificio que Jesucristo vendría a hacer años después. Pero aquí empezaba precisamente el símbolo. Y vemos que este símbolo es una señal de amor. Cristo viene a un mundo perdido, a un mundo que ya no tenía la oportunidad. Primero vino a su pueblo Israel, pero Israel no acató la orden divina. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? El Señor mandó a Moisés que rompiera las tablas que había bajado del monte Sinaí. Por eso ven ustedes que Moisés vuelve a subir y le dice el Señor: escríbelas nuevamente.
¿Y qué es lo que significa esto? Significa que desde este momento el Señor, Dios Todopoderoso, había roto su pacto con Israel. Aunque Él lo acompañó durante el desierto y llegaron a la tierra prometida, desde ese momento el pueblo de Israel quedó en segundo término. ¿Por qué? Porque se dedicó al pecado. El pecado aparta del camino de Dios. También vemos en el versículo 9 la seguridad total para los salvos. Dice aquí en el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni caída en agua, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. ¿Qué simbolizaba realmente la Pascua? Recordemos que el Señor mandó a que acabando de salir de Israel, o más bien de Egipto, los israelitas hicieran esta conmemoración hasta que Él viniera. Y Cristo vino, pero ellos no lo reconocieron, y el significado era sacrificar a un cabrito o una oveja sin ningún defecto, y después la cocieran, y después la comieran, y poco después lo que sobrara lo echaran en agua. ¿Qué simbolizaba también esto? Simbolizaba que aún la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente para satisfacer el pecado del hombre, sino que el Señor Jesús va más allá. El Señor baja hasta las profundidades más bajas del abismo para Él pagar por nosotros. Por eso es tan importante la Pascua, y aún hoy día se celebra, pero se cambió. El Señor más bien lo cambió por los sacramentos. Cuando dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto todas las veces en memoria de mí. El siguiente significado es señal de juicio. En el versículo 12 y 13 nos dice la palabra del Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así los hombres como las bestias ejecutaré mis juicios, y con todos los dioses de Egipto yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré esa sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto sucedió en la tierra de Egipto, y esto está sucediendo precisamente ahorita. Ahorita que está viniendo la pandemia, no va a ser la única, van a venir otras pandemias, van a venir otros problemas, pero el Señor desde aquí está prometiendo que no herirá la casa donde vea la señal de Cristo. ¿Y cuál es esta señal? Esta señal es el bautismo, es creer en Jesucristo, es entregarle la vida a Jesucristo, también por el pecado de idolatría. Los egipcios tenían infinidad de dioses, tenían a Osiris, a Isis, a Ra, etc. Y ningún egipcio e idólatra escaparía del juicio. Y lo mismo nos está advirtiendo a nosotros, que nosotros no debemos adorar ninguna imagen ni nada, hacerle a Dios, porque Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esta señal es como señal de sangre la del Cordero, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es importante reconocer esto o analizar esto. Por eso Cristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Por eso la palabra del Señor dice:
Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando alguien te diga, hermano o hermana, eres tú un pecador, te vas a ir al infierno, nadie te puede condenar, solamente Cristo, y si no sigues sus pasos, pues vas a la condenación. ¿Y por qué acusas? Dice el Señor, a lo que yo limpié. Lo que yo limpié está limpio. Y así es, hermanos. La sangre de Cristo es una señal de la misma manera que la sangre del Cordero Pascual era para el pueblo de Israel. Y dice, os servirá de señal. Señal, por eso nos habla aquí de varias señales. Y vemos que el juicio es el que vendrá en estos tiempos. Pues Cristo vino y su pueblo no le reconoció. Su pueblo no lo aceptó, aún sigue buscando, esperando a su Mesías. Por eso ven que desde el monte Sinaí el Señor descalificó al pueblo de Israel, porque el Señor veía que este pueblo no le sería fiel. Que no pase así con nosotros. Hay una ilustración de un abogado que fue y alquiló un caballo y anduvo paseando con él todo el día. Le dijo al que le alquiló el caballo, al caballerango, ahorita te lo traigo y ahí me cobras lo que sea. ¿Está bien? En la noche se lo trajo y le dijo, ¿cuánto te debo? Y le dijo, tanto. Y entonces le dijo, te lo voy a pagar el día del juicio. Y entonces el caballerango lo demandó ante el juez. El juez mandó a llamar a este abogado. Como era abogado, le dice, pues yo me sé defender. Y entonces le dijo, págale a este hombre lo que le debes de la renta del caballo. Sí, con todo gusto se la pagaré el día del juicio. Dice, pues ha llegado el juicio, págale. Y esta es la razón verdadera de que la gente que hace mal tiene que pagar ahorita y cuando venga el juicio. Y vemos lo tercero, vemos esta señal, es señal de obediencia. En el versículo 14 nos dice claramente, y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, porque eso es estatuto perpetuo, lo celebraréis. Aún nosotros celebramos la Pascua, la celebramos, pero no la practicamos, porque el Señor cambió el sacramento. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es lo que nos manda la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo no vino a cambiar la ley, pero la vino a poner en orden, porque los judíos se habían ido por otro lado. Y algo que pidió el Señor, guardar los mandamientos, la Pascua, las fiestas solemnes. El cristiano guarda los sacramentos, los judíos guardaron la Pascua, y el día del Señor y los mandamientos los seguimos guardando hoy. Señal de fe, confiaron que la sangre sería una barrera infranqueable de seguridad, pues el Señor dijo a su pueblo, yo veré la sangre cuando pasare a vosotros y no castigaré su tierra. Así es lo mismo en estos días, cuando venga el Apocalipsis, el Señor verá la sangre en nuestro corazón, a los que hemos recibido y creído en Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros no es el juicio. Nosotros ya hemos pagado por medio del Señor Jesucristo. Pero si nos retiramos de Cristo y nos volvemos apóstatas, entonces será doble castigo para el que apostata de la fe en Jesucristo. Vemos que Jesús, nuestro Cordero Pascual, si Él de una vez y para siempre fue a la cruz. Si nosotros seguimos con los rituales, con las ceremonias antiguas, lo que hacían los judíos, ya para nada nos aprovecha. Ya no tenemos que hacer nada más que creer en el Señor Jesucristo.
Y lo vemos claramente en los dos ladrones en la cruz. ¿Qué fue lo que movió al ladrón para creer en Jesucristo? Fue ver a Cristo sangrando, derramando su sangre, y creyó que esa sangre era derramada precisamente por sus pecados de este hombre, y por eso le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en los cielos. Y el Señor le contestó: hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Y vemos la conclusión. De nada aprovecha la muerte de Jesucristo si no deposita su fe en Él, si no hay una entrega total a Él. Sin tal fe, sin tal entrega, no eres un verdadero patriota. Se podrá decir el mes de la patria lleno de júbilo: ¡viva México! ¡Soy mexicano! O ¡viva Cristo! Y soy cristiano. Pero si soy un hipócrita, mentiroso, falso, no soy nada. Y peor juicio, como dije, será para nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero sí nos sirve solamente cuando nosotros creemos. Si no te engañas a ti mismo, no se es patriota, sino patriotero. No se es cristiano, sino simpatizante. Un simpatizante jamás entrará al reino de los cielos, sino solamente la gente constante, la gente firme en el Evangelio de Jesucristo, en su palabra, y precisamente guardando el día del Señor y cumpliendo con los mandamientos que el Señor les dejó. Mas si a través de este mensaje, amado hermano, amigo, hay una entrega verdaderamente a partir de hoy, haces un compromiso con el Señor para siempre, sin condición, aquel que murió y derramó su sangre por ti, el mismo que ahora vive a la diestra del Padre, pues intercede a tu favor, y cuando venga irás seguro con Él para siempre. Recuerda que Él dio hasta la última gota de tu sangre por ti y por mí, como una señal de sangre. ¿Y qué digo de sangre? De libertad, pero de una verdadera y genuina libertad. Sigamos celebrando el mes de la patria, sigamos siendo buenos cristianos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Ahora, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, que ofrendó todo su cuerpo, toda su sangre en la cruz del Calvario, llegue al fondo de tu corazón, y que no seas un simpatizante ni adherente, ni que vayas a la iglesia casualmente o cuando te sientas con el deseo de vayas, sino que vayas por convicción, porque verdaderamente el Señor te ama, y si tú le amas también, cumple con sus mandamientos. Así lo dijo el Señor. Que el Señor te bendiga. Ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de Dios el Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con vuestros hijos, con todo el pueblo de Dios desde hoy y para siempre. Amén. Cantar a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra.
las manos, aclamando al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad